Quiero ahora presentarles al primer expositor de esta mañana, al doctor Günter Rosch. Invito al doctor Günter Rosch a subir a nuestra mesa con un caluroso aplauso. Günter Rosch es ingeniero civil en mecánica de la Universidad de Múnich, doctorado en formación y capacitación profesional en la Universidad de Kassel, también en Alemania. Es un profesional con amplia experiencia en producción en empresa, en Siemens, y con una larga trayectoria en formación profesional, tanto en la Universidad de Berlín como en la GTZ, en la GTZ de antes, la GIZ de ahora. Como experto de la GTZ, trabajó en numerosos países de Asia, África y América Latina. Creo que de todos esos continentes donde él trabajó, le gustó más América Latina. Tanto es así que Günter tiene una casa de verano en Chile y por eso vamos a tener ahora la suerte de escucharle una conferencia en español. Invito a Günter Rosch a presentar su exposición. Con el aplauso de ustedes. Autoridades presentes, damas y caballeros, compañeros, amigos. Muchas gracias, Jorge, por la introducción, pero tengo que decir, aunque estoy viviendo en Chile, aunque estoy hablando español allá, para mí no es mi lengua materna. Entonces, les pido disculpas por algunos errores que podrían ocurrir durante mi presentación. Otro punto, la temática del dual es una temática muy amplia. Mirando a la sala de audiencia aquí, yo veo expertos del dual, pero yo veo también a gente que tal vez por primera vez están escuchando el tema. Pensando esto en la preparación de la presentación que voy a hacer, yo seleccioné algo que podría servir a todos, pero yo tengo que confesar, no incluye todo. Entonces, por eso tenemos también una ronda de preguntas después de mi presentación. Estamos hablando del dual en Alemania. ¿Qué es Alemania? Para bosquejar un poco una imagen de mi país, patria, yo quiero darles algunos datos relevantes recién del año 2009-2010. Alemania es un estado federal con 16 estados federales que ustedes podrían ver en el mapa adjunto. El área total es cerca de 350.000 kilómetros cuadrados, probablemente un tercio más o menos del área del Perú. La extensión máxima norte-sur tenemos 900 kilómetros, este-oeste unos 600 kilómetros. No es un país muy grande. Y la población después de la reunificación es unos 82 millones de personas. Entonces tenemos un tercio del área del Perú y 3 veces más aproximadamente de la población. Entonces somos un país bien, como dicen en Chile, achoclonado. La gente está muy cerca.
De los 82 millones, aproximadamente unos 40 millones están en la edad, en la posibilidad de trabajar. Y ahora viene un hecho muy interesante. En el sector tercio, es decir, en el sector de servicios, en Alemania tenemos un 71%. Más de 2/3 de la población está trabajando en el sector de servicios. En el sector productivo, el sector secundario, son unos 28%. Y en el sector de agricultura, solamente 1%. Es una estructura ya, no sé, tal vez diferente de la estructura que tienen ustedes aquí. La tasa de desempleo es al momento cerca de 8% y la tasa de desempleo juvenil es cerca de 9%. Y eso para nosotros es un indicador del impacto de nuestra formación profesional, especialmente de la modalidad dual. El Producto Nacional Bruto per cápita es 1.31.000 euros. Ahora es el marco donde en Alemania estamos, entre otras cosas, desarrollando nuestra formación profesional. ¿Cuál es el sistema en el cual estamos trabajando? El sistema de educación y formación profesional. Los jóvenes, los alumnos de 6 años entran en la escuela básica de 4 años. Sigue el nivel secundario 1 de unos 5 años. Y aquí tenemos la escuela secundaria general, que es una educación exigente que tiene un acceso limitado. Solamente los mejores están permitidos de entrar en esta escuela. Tenemos escuelas secundarias de nivel medio y tenemos una escuela primaria. Antes, y es decir, unos 10 años atrás, la relación entre los tres era más o menos 1/3, 1/3, 1/3. Ahora ustedes pueden ver que ha bajado considerablemente el porcentaje en el sector de la escuela primaria, y esto llega al final a una decisión de terminar con esta escuela. En algunos estados, en algunos pueblos de Alemania, hoy día ya se está cerrando estas escuelas. Después del nivel secundario 1 viene el nivel secundario 2. Aquí tenemos como nivel superior el gimnasio de 3 años, que antes estaba 4 años, y eso es la preparación directa para la universidad. Tenemos escuelas secundarias técnicas. Ahí tenemos una formación inicial a tiempo completo. Y ahora el punto central de mi presentación, el sistema dual. Esta alternancia entre empresa y escuela profesional. Mirando a los números, ustedes pueden ver que la parte más grande, 1.600.000 de aprendices están en el dual. Pero también tenemos una gran cantidad de alumnos
en las escuelas secundarias técnicas. Y voy a volver a este punto en la próxima lámina. Igual, 900,000 en la educación secundaria general, que ha aumentado considerablemente en los últimos años. A nivel terciario, donde entran los alumnos con más de 19 años, tenemos las diferentes facultades, carreras universitarias, y además tenemos lo que llaman en América Latina la universidad empresarial. Creo el modelo en Colombia está muy conocido, y eso es también una formación en educación dual o en formación dual, alternando con un trimestre en la empresa, un trimestre en la institución académica, así alternando por 3 años. El mundo de trabajo, donde todos entran después de un cierto tiempo, y las posibilidades de capacitación y de aprender a lo largo de la vida. Volvemos al dual, a la formación profesional. Las escuelas de formación profesional a tiempo completo en escuelas profesionales, por 1/3 se dirigen a la formación inicial de ocupaciones que no están ofrecidos en el dual. Por ejemplo, asistente técnico farmacéutico. Eso no se aprende en el dual, esto se aprende en este tipo de escuela. Pero 2/3 de este 1.000.000 de estudiantes están en un tipo de estacionamiento esperando de encontrar un lugar de aprendizaje en el sistema dual. No hay hasta el momento suficiente oferta de puestos de aprendizaje por las empresas alemanas. Vienen los jóvenes y de alguna manera necesitábamos de estacionar, de parquear esta gente. Y por eso se creó estas escuelas de una formación pre-dual. Son a tiempo completo y sirven como para captar, para recibir los jóvenes que están en espera. Y por eso también aumenta la edad promedio de los aprendices que entran en el dual. Ok, eso es una parte. Al otro lado tenemos el dual existente. Y entonces las instituciones a tiempo completo están completamente a cargo del sector público, mientras el sistema dual es una responsabilidad compartida entre el sector público, entre el sector privado. Esto es una de las famosas cooperaciones públicas privadas. ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr en esta formación dual? Son 3. Uno es preparar los egresados para que tengan la posibilidad de seguir con estudios superiores. Entonces, no es la intención del dual de producir un techo. No, hay permeabilidad.
Por eso, el objetivo que tengan una calificación que les permite seguir con sus estudios, con su perfeccionamiento a lo largo de su vida. El otro perfil es el perfil que necesitamos como ciudadano, que necesitamos como miembro en una familia, que necesitamos también como una persona. Desarrollo personal, desarrollo de una competencia social en mi entorno familiar, pero también desarrollo de un ciudadano competente que puede integrarse en la sociedad compartiendo sus deberes y derechos como ciudadano. Y, last not least, el perfil del trabajador, que tenga las competencias para el trabajo. ¿Qué significa competente para el trabajo? Para nosotros en Alemania, competente significa la persona está capaz de planificar, implementar y evaluar trabajos complejos más o menos independientemente. Es decir, el trabajador calificado que maneja una amplia gama de instrumentos para solucionar problemas y hasta un cierto límite independientemente. ¿Cómo lograr estos objetivos? Aunque estamos hablando del dual, en realidad en Alemania tenemos tres instituciones. Tenemos a un lado la empresa, tenemos al otro lado la escuela profesional. Aquí, ¿ya? Dice persona aquí. Ok, la empresa y la escuela profesional. Pero no todas las empresas en Alemania tienen los requisitos que está obligatorio para la formación de aprendices. Algunos están demasiado especializados y por eso se ha construido lo que se llama los centros supraempresariales. El objetivo principal es completar lo que no puede ofrecer la empresa. Entonces, en las escuelas profesionales tenemos una formación en clases y en talleres. También en los centros supraempresariales tenemos formación en talleres. Y lo ideal, en la empresa tenemos formación profesional en el trabajo real. Pero también la empresa grande, por lo menos, tiene talleres de formación profesional. En la escuela profesional y también el centro supraempresarial estamos desarrollando las competencias requeridas con trabajos simulados. Y estos son tareas de enseñanza-aprendizaje simulando lo más cerca posible situaciones del trabajo real. Gracias. ¿Cómo está organizado esta cooperación público-privada? En realidad está más complicado y hoy he tratado de simplificarlo un poco. Entonces, está organizado, como ya dije, por el sector público y el sector privado. Está implementado
por la escuela profesional. El modelo básico es 1 o 2 días a la semana en la escuela y el resto de la semana en la empresa. A veces esto no resulta, entonces se está trabajando con bloques y eso depende también de qué tipo de ocupación estamos formando. Pero, por ejemplo, podría ser 1 semana en la escuela, 2 semanas en la empresa. O si estamos hablando de profesiones o ocupaciones que no no tienen un gran número de aprendices, ahí tal vez se hace un bloque de formación teórica, puede ser de 3 semanas, de 1 mes, entonces ya depende de muchos factores. Pero el elemento o el esquema básico es 1 o 2 días en la escuela, 3 o 4 días en la empresa. Y lo que pasa en las escuelas, ahí se forman los aprendices en clases teóricas y en talleres de las escuelas, y en las empresas es la formación en el trabajo. Ustedes van a decir, ok, tenemos una formación en talleres en la escuela y en el trabajo. Estamos duplificándolo. Los aprendices del dual aprenden en los talleres de las escuelas profesionales, más que nada, ¿por qué está funcionando así? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Se hace ensayos en los talleres. Si lo hagamos así, ¿qué serán los resultados? Si lo hagamos así, tenemos otros resultados. Si lo hagamos así, otros resultados. Comparando los 3 resultados nos da la experiencia. El número 2, lo que hicimos aquí, tiene los mejores resultados. Entonces, está más allá de la teoría, es la aplicación de la teoría en los talleres. ¿Cuál es la base legal? A un lado, la ley de educación obligatoria que va hasta los 18 años en Alemania, y al otro lado la ley de formación profesional. Y en este contexto yo quisiera mencionar que por primera vez en Alemania, en el año 1897, se usó la palabra formación dual. Antes habían muchas variaciones de formación de aprendices en Alemania. Empezó en, unos 1000 años atrás, cuando el mundo estaba dividido en 3 grandes grupos: los que rezaron, los que lucharon y los que trabajaron. Los que trabajaron fueron los más débiles. Por eso se organizaron. Fueron los artesanos, por ejemplo. Ellos se organizaron en guildes, en asociaciones artesanales, y en estas organizaciones también una parte esencial fue la formación de aprendices, pero eso estaban grupos bien cerrados, y ahí eso les daba fuerza, importancia, pero desde este tiempo ellos se sentían también responsables para la formación de la
joven en su especialidad, digamos, el panadero, el carpintero, el albañil o en otras ocupaciones. Y entonces, cuando apareció la industria, se necesitaba trabajadores calificados y se hizo un tipo de formación, de capacitación, pero solamente estrictamente dirigido a lo que hoy llamamos competencias laborales, sin teoría. Y por eso se introdujo las escuelas de domingo, es decir, los trabajadores tenían que trabajar durante toda la semana y los domingos entonces tenían que atender clases para una educación general. Y esto se considera el inicio de la escuela profesional, que gradualmente se agregó a la educación general también contenidos específicos de cada ocupación. Ya un pequeño excurso a la historia. Volvemos al dual en Alemania, está regulado por los estados federados. Tenemos 16 y lo bueno es que lo que pasa en el sector público, en las escuelas profesionales, cada estado tiene su propia ley, entonces hay una gran necesidad de coordinación. A veces resulta, a veces no resulta. Y la formación en la empresa, esto se hace vía el gobierno federal, vía el famoso Instituto Federal de Formación Profesional en Berlín, el BIP. Tal vez ustedes han escuchado ya este nombre. Y entonces la supervisión está de las escuelas profesionales por el Ministerio de Educación de los Estados Federados y al otro lado las cámaras de artesanía, del comercio e industria y de otros sectores de la industria están a cargo de organizar y supervisar todo lo que pasa en la formación profesional en las diferentes empresas. ¿Cuál es la distribución de los aprendices en los diferentes sectores? La mayoría, más de la mitad, está en la industria y en el comercio, pero también en el sector de artesanía, con 30% hay bastantes. El resto, por ejemplo, el servicio público, la agricultura, servicios profesionales, servicios domésticos y otros, tienen 15%. Y de la totalidad de los aprendices, un 40% son mujeres. Al momento tenemos 348 profesiones de formación. Unos 10 años atrás estaban casi el doble. Entonces se ha reducido, compactado considerablemente el número de formaciones, de profesiones para la formación profesional. La duración está variada. Tenemos algunas profesiones que tienen una duración entre 18 y 24 meses. Tenemos la mayoría entre 30 y 36 meses y algunos que demoran 42 meses. Eso siempre ha sido un punto crítico, la duración larga de la formación profesional, pero ya hay varias razones. Uno, por ejemplo, es
que los sindicatos dicen tener el título de un obrero calificado, es decir, el título de un egresado de la formación dual, es un indicador de un cierto nivel de calificaciones, y esto justifica también un cierto nivel de remuneración. Entonces, en las negociaciones de los sindicatos, este certificado juega un papel importante, y por eso ellos también están defendiendo esta larga formación. Pero al otro lado también hay una gran ventaja. Si tomamos, por ejemplo, el objetivo de formar una persona que puede planificar, implementar y evaluar independientemente tareas complejas, también para esto se necesita tiempo. Y un punto adicional es el desarrollo de una cierta actitud laboral, puntualidad, conocer sus límites de competencias, estar capaz de trabajar con otros, integrarse en una jerarquía en una empresa, tener una relación buena con sus compañeros de trabajo. Todo eso no se puede enseñar en un módulo. Para eso se necesita tiempo. Entonces, esos son argumentos para defender la larga duración de nuestra formación en el dual. Desde el año 2000, más o menos, se ha empezado a modernizar diferentes profesiones. Se ha hecho un overhaul de unos 160 profesiones, pero también se han desarrollado profesiones nuevas. El cambio tecnológico requiere una adaptación y por eso han surgido profesiones nuevas también. La edad promedio de los aprendices es 20 años, es mucho. Un 60% de ellos tienen una edad entre 16 y 24 años. Pero una razón de esta alta edad promedio es la gran cantidad de jóvenes que están esperando de entrar en el dual y no hay puestos de aprendizaje. ¿Cuál es el nivel de ingreso? La formación previa de los aprendices, 35% educación primaria, 45% educación secundaria del nivel medio, pero también un 20% de los estudiantes que han terminado su secundaria general entran al dual para desarrollar competencias laborales. La mayoría de ellos va a seguir a estudiar, pero la formación profesional para ellos es una base importante para su desarrollo profesional en el futuro. Pero esto también contribuye a la alta edad promedia de los aprendices. Ya, un par de datos sobre el dual en las empresas. La oferta de puestos de aprendizaje. Tenemos en Alemania unos 2 millones de empresas, de los cuales, según los criterios de las cámaras de la formación profesional, solamente 1 millón está apto para formar aprendices. Y de estos, la mitad está formando o están ofreciendo puestos de aprendizaje. La mayoría en las empresas de artesanía y un 10% en industria. Pero la industria, especialmente las grandes empresas,
también están formando un gran número de aprendices. Un punto clave en Alemania en la formación, en la empresa, es una persona que está enseñando, acompañando, guiando al aprendiz en su desarrollo profesional en la empresa. Es el maestro guía. Y entonces en el año 2009, unos 30.000 personas aprobaron el examen de maestro guía en su oficio, es decir, la persona que está trabajando como maestro guía en una empresa, que está autorizada de enseñar, de guiar, de ayudar a aprendices, necesita una cierta preparación. Y 28.000 personas entonces han preparadose, han pasado por un examen, han recibido un título de maestro guía. Además, unos 30.000 personas han recibido el título de maestro industrial o maestro de artesanía. Y ustedes saben, el maestro en Alemania no es algo que se puede comparar con un maestro de la universidad. No es un título de máster que viene desde el bachelor. No, el maestro en Alemania es la continuación del obrero calificado. Ahí el nivel superior, eso es el maestro en alemán. Y el maestro en Alemania tiene el derecho de abrir un negocio en su especialidad. Por ejemplo, el carpintero podía abrir un taller, un negocio de producción de muebles. O el panadero podía producir pan y queques, y así. Y en la industria, el maestro es comparable a un tipo de capataz, que está el jefe de grupos en la producción, el mantenimiento, por ejemplo. Durante los años, estos maestros guías han aumentado hasta 676.000 maestros guías en las diferentes cámaras. Están registrados. Y entonces, si hablamos de 1.6 millones de aprendices que hay en Alemania, tenemos un maestro guía para cada 3 aprendices. Es una buena relación. Además, yo también estoy calificado como maestro guía, pero muchos de los maestros guías no están activados. Yo ahora estoy en otra función. Una visión breve a la escuela profesional. En los últimos años, las escuelas profesionales se han desarrollado mucho, cuentan con edificios modernos, con un equipamiento a veces de la última generación. Y, por ejemplo, en el año 2009, unos 50.000 docentes estaban trabajando a tiempo completo en las escuelas profesionales, y aquí los que tienen una copia de mi presentación, por favor, cambian los números. Los números originales estaban más bajas. Entonces, unos 50.000 docentes a tiempo completo y unos 35.000 docentes a tiempo parcial. ¿Cómo está la preparación de docentes académicos en Alemania? El docente académico está a cargo de enseñar la teoría
o hablando en el idioma de mi amigo Jorge Castro, el docente académico está a cargo de crear situaciones de aprendizajes para sus alumnos en el área teórica. Ellos están 9 semestres en la universidad y tienen que hacer una práctica en su especialidad de 1 año. La preparación de docentes prácticos son ellos, los prácticos están trabajando en los talleres, son maestros en la especialidad con 5 años de experiencia laboral y reciben una preparación pedagógica de 6 meses. En los últimos 10 años, ya se puede decir en el mundo de la formación profesional y también en Alemania, habían grandes cambios en los objetivos. Antes estaba conocimiento de asignaturas y esto se cambió a competencias de acción, es decir, de la física, de la química, de la tecnología, del dibujo técnico, de los materiales, hacia la competencia de hacer mantenimiento de un motor, por ejemplo. Un enfoque muy diferente. También de los contenidos, de la lógica de las ciencias. Si vemos un libro de materiales, por ejemplo, empieza con la lógica de los materiales, es decir, una clasificación, no sé, los materiales de fierro, de no ferrosos y así, pero siguiendo la lógica de la ciencia. Y esto ha cambiado hacia la lógica de la acción. Y aquí tengo un libro sobre la producción de agua potable. Es el libro tecnológico para la formación de aprendices en el dual en Alemania en el sector de agua potable. Y este libro no está siguiendo la lógica de las ciencias, sino está siguiendo las lógicas de trabajo, de áreas de trabajo. Entonces, es una organización muy, muy diferente, que llega hasta los libros con los cuales están trabajando los aprendices. Además, en los libros hay conocimientos de orientación. Esos son experiencias de otras personas, algo que han experienciado otros expertos, le han escrito, le han publicado un libro. Ahora, aquí en la lógica de la formación orientada a la acción, los aprendices hacen su propia experiencia. No están viviendo de la experiencia de otros, están acumulando su propia experiencia. Y eso es un valor muy alto. También los métodos en las clases han cambiado de clases orientadas al docente a clases orientadas al alumno. Entonces los alumnos dicen, no me instruye, sino ayúdame a aprender. Y mirando a estos cascos azules, me acuerdo que anoche estuve en Piura visitando los talleres del Senati en Piura
Y ahí los cascos azules de los aprendices del Senato in Piura estaban trabajando en el mantenimiento de un motor. Ya. El Senato está aplicando esta metodología. O, por ejemplo, también desde tiza y pizarrón, igual al aprendo haciendo. Ya. ¿Cuáles son los nuevos desafíos frente a los cuales estamos en Alemania hoy día? Uno, por cierto, es el desarrollo demográfico de Alemania. La tasa de natalidad está bajándose. Voy a volver a esta temática en la próxima lámina. Y también el marco europeo de calificaciones y el marco alemán de calificaciones. El marco europeo de calificaciones está tratando de hacer comparable los resultados de formación profesional en los diferentes países de Europa. Certificados de España, de Inglaterra, de Alemania, de Grecia, sea lo que sea. Y entonces el sistema alemán, que siempre ha sido algo exótico tal vez, tiene que adaptar a este nuevo marco europeo. Esto va a cambiar de alguna manera la formación profesional en Alemania. Entonces, también el concepto de la profesión. Hay una discusión grande si podemos mantener estos 3 años de formación o, por ejemplo, vía la modularización, esto va un poco desintegrarse. La formación basada en competencias está introduciendo. En algunas instituciones esto ha avanzado mucho, pero muchas instituciones aún están en una fase de transformación. Yo diría, no estamos en una nueva situación ya consolidada. Aquí, por ejemplo, tengo el desarrollo de la natalidad del año 1900 hasta el 2008. Y ahí se ve claramente la tendencia hacia abajo. El gran valle que dejó la Primera Guerra Mundial, la crisis económica también dejó sus huellas. La Segunda Guerra Mundial, después el baby boom de los años 60, mis hijos nacieron en este tiempo, la píldora anticonceptiva, ya, y ahora se puede decir la nueva crisis económica en el mundo, tendencia hacia abajo. Voy a terminar muy pronto. Pero no obstante de este desarrollo, estamos convencidos que el dual en Alemania tiene futuro. Y no solamente el alemán, yo estoy convencido que la empresa como lugar de aprendizaje para desarrollar competencias laborales, no hay una mejor alternativa. Y por eso aquí algunas ventajas, de mi punto de vista, digamos, esa es la formación integral de algunos años con una competencia de acción que está desarrollando lo que mencioné ya 2 veces, planificar, implementar, evaluar independientemente.
una formación que trata por lo menos de balancear la oferta y la demanda. Un contacto máximo con la realidad del trabajo. También el ingreso durante la formación es una gran ventaja y esto contribuye a la baja tasa de cesantía juvenil. Con eso yo quiero terminar. Les agradezco mucho por su atención.